La experiencia humana, la mente y la conducta. Sentir, pensar, actuar. Estudiar el alma, conociendo sus formas. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, bienvenidos. Qué alegría estar con ustedes de vuelta, 21:03 de un jueves que no está tan frío y fresco, está agradable. De a poquitito va llegando la primera, luego de unos fríos intensos que te digo que se va a ir la primavera, pero como diciendo, me voy, pero voy a dejar una huella, porque realmente la temperatura ha bajado ostensiblemente. Así que nosotros haremos nuestro propio programa, Sintonía Psi, que es el nombre del programa, Sintonía con la Psicología, hace 11 años ya que estamos al aire. Ahora les voy a contar con quién estoy hablando, pero tengo mis dos invitados y les voy contando un poco la historia, aunque ellas son de escuchar Radio UBA. 11 años ya que estamos en el aire de la radio, una alegría enorme acompañándote a todos ustedes, un equipo que es el mismo, por cierto, los oyentes que nos van acompañando, que se va renovando, nuestra productora Dolores Prosen, buenas noches. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Leandro Salas, nuestro editor. Me llamo Lisandro Cejas y tengo el honor de acompañar en esta noche. Voy a entrevistar a dos invitadas de lujo, que le agradecemos que hayan venido a esta hora. Están cansaditas, pero aún así vienen a esta hora a invitarlos a una excelente actividad. Ella es la licenciada Irene Greiser, es psicoanalista, es miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, exdirectora de la carrera de especialización en Psicología Jurídica con orientación psicoanalítica del Colegio de Psicólogos de La Plata, creó esta carrera y tiene varios libros, Sexualidades y Legalidades y Delito y Transgresión, ¿sí?, del año 2008, y Psicoanálisis sin diván del año 2012. Irene, ¿cómo andas? Buenas noches. Bien, gracias. Gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación. A esta hora, antes de salir al aire, era la escena y decíamos, jugábamos significa escena y cena. Y yo decía, no, es la hora de la cena. Más cerca de la escena, pero bueno, hoy estamos con la escena de una temática más que interesante. No ha venido sola, está la licenciada Lara Camaño, ella es docente del CBC en Psicología, en construcción de los conceptos psicoanalíticos en materia maravillosa, y es psicóloga en el servicio penitenciario. Lara, ¿cómo andas? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un honor tenerte también, Irene y Lara. A los oyentes los invitamos a que ya mismo, si quieren, vamos a abordar ahora nuestras invitadas Irene y Lara los van a invitar a un seminario que se llama Psicoanálisis y Criminología, práctica en dispositivos de encierro, que en su momento, cuando ha venido Luisa Sebal, hace un montón de tiempo que ha venido acá, que en su momento luego devino como director de la emisora, él está dedicado también a la criminología, no sé si desde el marco teórico del psicoanálisis, pero bueno, hemos hecho un programa dedicado a la criminología. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al teléfono 5285 y 5285 5962. Tenemos un WhatsApp, la gente nos manda un WhatsApp de voz, entonces lo editamos y sale al aire. Es el 11 37 61 14 73. Ustedes nos pueden escuchar por la aplicación TuneIn, por internet www.uba.ar/radio. Y también, obviamente, nos encuentran donde la mayoría de los nativos digitales están, en las redes sociales, Así que nos podéis ubicar en @radio.uba. Así que ahí tenés todas las formas de comunicarte con nosotros, formas de escucharnos. Y entonces vamos a arrancar con esta actividad más que interesante que inició el 12 de septiembre, ¿sí? Hoy. Hoy justamente. Venimos de allá. Mirá qué pegada. Seminario de Extensión, Psicoanálisis y Criminología. Está dirigido por Irene Greiser. Están colaborando en la docencia Lara Camaño, Nicolás Dedovich, que hemos hecho una telefónica con Nicolás, ¿cuándo, el año pasado fue? Sí, en la Leol Urbana. Claro, la Feria Cultural era mi equipo también. También, Sí. Bueno, ya estamos en familia. Sí, ya estamos en familia, somos toda una familia. A Lara la conocemos, falta Carolina Ibarra y Agustín Mazzara, Noamí Yocobori, ya estamos todos, así que buenísimo. Bien, bienvenidas. Bueno, gracias. ¿Cómo surge en vuestras carreras el desarrollo dentro de lo que es el ámbito del psicoanálisis y el atravesamiento con la criminología, o la criminología atravesada por el psicoanálisis? ¿Cómo surge en ustedes este deseo por desarrollarse en estos marcos? Uh-huh.
Bueno, esto surgió de un encuentro contingente, Ajá. Uno podría decir. O sea, yo venía supervisando en equipos de adolescentes y de niños hace ya bastante tiempo que empecé a advertir un cambio en la sintomatología. O sea, cada vez más venían por... los pedidos de supervisión ya no venían tanto en los hospitales, siempre se daban por problemas de aprendizaje o por algunos síntomas psicosomáticos, y de pronto empezaron a haber demandas que venían por el lado de los jueces, de pedidos de tratamientos. Y bueno, hubo un caso que a mí particularmente, por eso digo que es contingente, particularmente me conmovió muchísimo, que está publicado en el libro mío Delito y Transgresión, que es el primer libro que escribí en relación a esta temática. Se trataba de un chico que, bueno, que en determinado momento, con un padre alcohólico, conjuntamente con el hermano, siempre un padre alcohólico y golpeador, conjuntamente con el hermano, en determinado momento el padre le pega a la madre, los hijos intervienen y le entran a pegar trompadas, el padre queda internado y muere porque se le produjo una perforación del pulmón. Entonces este chico tenía 16 años. Yo lo trabajé, puse como si fuera una tragedia edípica contemporánea, porque el pibe trabajaba, lo traen a supervisar, recuerdo, trabajaba en una fábrica y no se pone el soldador y se quema los ojos, ¿no? Después de haber matado al padre, y él lo que decía que él no era la intención matar al padre. Esto generó en varios ámbitos distintas lecturas, porque habían algunas lecturas que decían que lo interpretaban desde la vertiente edípica, entonces decían que mató al padre por el deseo de quedarse con la madre. No, él no lo quería matar al padre ni tampoco quedarse con la madre. El contexto de violencia era extremo, exactamente, ¿no es cierto? Pero digamos, lo traigo a colación de que no recuerdo bien cuánto hace de esto, pero 15 años atrás seguro, o más. Uh-huh. Y cómo ha cambiado la cuestión, digamos, este era un caso aislado, uh-huh. Hoy en día estos casos ya no son aislados. Entonces, en ese sentido, creo que es importante lo precursor que fue Lacan en 1950, cuando escribió su texto sobre las funciones del psicoanálisis en criminología. Me parece que hace a la cuestión de... bueno, cuando a veces se acusa el psicoanálisis de que se interesa por lo individual, esto no es así. Hay psicólogos con orientación psicoanalítica que están trabajando en muchos dispositivos de encierro, y bueno, Lara forma parte de mi equipo, es una de ellas. Así que es interesante, sí. Ahora que Irene te tira el guante, lo vamos a, porque vos trabajás, y contale un poquito a la gente tu actividad, que es más que interesante. Trabajás dentro de una penitenciaría, de una cárcel, ¿no es cierto? Exactamente. Yo pertenezco al área de sanidad. Ajá. O sea, el rol del psicólogo dentro del servicio penitenciario está dividido en dos áreas. Uh-huh. Una es el área de criminología, que tiene que ver más con el área de la evaluación, del control, de realizar perfiles criminológicos. Sería el área más técnica, y después está el área de sanidad, que es el servicio asistencial, uh-huh. donde se le ofrece un espacio a los internos para que ellos puedan tener un espacio psicoterapéutico, uh-huh. De acuerdo a distintas demandas. La demanda puede ser del propio interno, como también demanda del juzgado, demanda de la institución, interconsultas, derivaciones entre distintos profesionales, y bueno, yo pertenezco a esa área asistencial, ¿no? El área clínica.
¿Y los internos son a veces son obligados por parte del juez a comenzar un tratamiento psicológico? ¿Se les recomienda o hay presentaciones espontáneas allí? Hay de todo. Ah, okay. La realidad es que los que son condenados tienen la obligación, si quieren acceder a ciertos beneficios, de acudir a un espacio psicoterapéutico. No forma parte del programa de tratamiento al que debe someterse todo interno. Pero la realidad es que hay mucha más demanda de los procesados, por ejemplo, que no tienen ninguna obligación. O sea, que es espontánea, sí, genuina, ellos digamos, necesitan. sin ningún tipo de obligación, digamos. Que quizás es más válida, ¿no? Que alguien, sí. Porque imagino, y yo estoy tocando de ustedes, son las especialistas, hay algún interno podría, por ejemplo, comenzar un tratamiento porque sería mejor para un futuro, imagino, se lo puede evaluar. Pero hay otros que van espontáneamente a volcar allí alguna pregunta de su padecimiento, ¿no? Sí. Bueno, eso por ahí también es lo que divide un poquitito las aguas entre el psicoanálisis y la criminología. Es decir, la criminología, de algún modo, como disciplina, apunta a algo del orden del control social. Y el psicoanálisis, siempre está para alojar la demanda y el sufrimiento del sujeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí es interesante para ver, para perfilar o separar las dos disciplinas, ¿no? Inclusive, qué sé yo, hay muchos, hay veces que les piden informes evaluativos, entonces los jueces piden si va a reincidir, si no va a reincidir. Que es la vertiente de la evaluación que decías. Claro. Sí, pero a veces nos piden a nosotros, a los psicólogos asistenciales, que entrevisten a determinado interno para evaluar sobre todo, aplicarle un tratamiento de rehabilitación si tiene antecedentes de consumo problemático, o evaluar la probabilidad de reincidencia o no. Muchas veces nos llegan a los psicólogos asistenciales, aunque vamos para el área de criminología. Pero lo interesante es cómo a partir de ese pedido, que quizás viene del otro, del juzgado, cómo a veces algo de ese pedido posibilita otra cosa. Sí, digamos, ¿no? Que el interno puede quizá enraizarse en algo más personal. Claro, de tomar la palabra y poder, decir otra cosa más allá de lo que el juzgado pide. Claro, y hay algo de orden de la responsabilidad ahí también, ¿no? De hacerse cargo de lo que va ocurriendo. Sí, totalmente. Que esto también puede pasar por fuera de una institución carcelaria. Hay veces que uno le dice a un amigo, es mejor que vayas a un tratamiento, y el amigo va porque es recomendado, y a veces el deseo genuino surge de uno, ¿no? De querer ir, ¿no? Que me parece que va abriendo las aguas, da otra densidad un poco, ¿no? A esa demanda. Sí. Digamos, bueno, el tema de ese texto precursor de Lacan justamente se asienta en la cuestión de la responsabilidad. Y en ese sentido es importante lo que son las categorías jurídicas de la diferencia de lo que es la responsabilidad en el terreno del psicoanálisis. Freud ya marcó de alguna manera una responsabilidad moral frente al contenido de los sueños, o sea, como que si nos tenemos que hacer responsables hasta de lo que soñamos inconscientemente. Hay como un terrorismo de la responsabilidad. Cuando Lacan dice de nuestra posición de sujetos somos siempre responsables. Entonces, son todos textos. Tanto en Freud como en Lacan hay un texto maravilloso de Serge Cotet que se llama Criminología Lacaniana. Son todos textos que hacen a lo que podemos hablar de la función social del psicoanálisis. Nosotros, Miller ha acuñado un concepto que es el de acción lacaniana. Entonces, de pronto por ahí uno escucha en los casos que traen cuando armamos nuestras reuniones de conversación clínica con la gente que trabaja en los distintos dispositivos, ya sea de adultos o de menores. El tema de los menores es un tema complicado realmente. Y también es interesante ver las distintas sintomatologías. Esto también es algo que vamos a tomar en el seminario,
que hay una casuística distinta en cárceles de mujeres que en cárceles de hombres. Por eso uno de los puntos es, digamos, la clínica en los dispositivos de encierro desde una perspectiva de género. Qué interesante, ¿no? Sí. No, ¿y cuáles serían, Irene, para que el oyente, seguramente el oyente estaría pidiéndote que yo te preguntara cuáles son esas sintomatologías, ¿no? Que están tan marcadas, ¿no? Entre mujeres y entre varones. Esto es lo que estás diciendo, que hay como una casuística con una densidad distinta. Sí. A ver, hay pasajes al acto criminal en mujeres también, pero en general lo que se escucha, digamos, hay algo del orden de la violencia en las cárceles de hombres, que por ejemplo en las limitaciones que a veces hay en el uso del lenguaje, ellos tienen lo que se llama el lenguaje tumbero, pero a veces el uso que hacen del cuerpo es totalmente distinto en hombres que en mujeres. De pronto por ahí son capaces de tragarse tenedores, de coserse la boca con alambres de púa, y que de esa manera se presentan al juez para pedir algún beneficio, ¿no? Ya sea un traslado. Y no es la casuística que se escucha de los psicólogos que trabajan con mujeres, digamos. Con mujeres, ¿no? Que en general hay un uso del lenguaje distinto, del cuerpo también. En general son mujeres muy sufridas. Hay una problemática más que tiene que ver con el amor, en el sentido que no hay límites en las concesiones que ellas pueden llegar a hacer de entrega de sus bienes, de su cuerpo, como por digamos, lo totalmente digamos una lógica que tiene que ver más con lo ilimitado de lo que nosotros los psicoanalistas llamamos el goce femenino. Se ve más una casuística y por otro lado la relación entre ellas también es distinta porque digamos, por ejemplo, una cosa muy común en lo que estudian en las cárceles es que casi la gran mayoría estudian abogacía o psicología. Y en las cárceles de mujeres se ve toda la cuestión de lo que es talleres de uñas esculpidas, peluquería, una camaradería, de la imagen. Que sí viene el novio de una, entonces todas están ahí atendiéndola. Es lo que Freud dijo de la lógica del internado, ¿no? Es interesante, yo me quedé, ustedes que tienen tanta expertise en esto y justamente Irene y vos Lara que trabajás a cotidiano con los internos, ya de por sí para muchas personas ingresar a un penal es algo que nunca han hecho, ¿no? Y solamente yo le contaba a Lara y a Irene que yo soy docente en una cátedra y que doy clases cuando me solicita en el CUD, que es el Centro Universitario de Votos, porque por la ley nacional, por la ley de educación, los internos tienen el derecho, ¿no?, de recibir asistencia, entonces hacen el primario, el secundario, la universidad. Entonces mi contacto con ellos es el de dar clases y para mí es un lugar muy agradable y ellos son muy educados porque lo que decía, lo que le contaba Lara es que ellos cuidan mucho ese lugar, acceder al CUD, al Centro Universitario de Votos, es como una isla dentro del penal porque como la UBA es autárquica y autónoma, allí no hay circulación de guardiacárceles y afuera, entonces ellos cuidan mucho. Yo voy, doy las clases y me encuentro con el té, el café y profesor más que agradable. Pero lo que dice Lara es que se encuentra con el padecimiento de la singularidad del paciente. Yo nunca le preguntaría a un alumno por qué está allí, salvo que me lo cuente. Pero que Lara y Irene se encuentran con el padecimiento subjetivo, a veces puesto en palabras y a veces puesto en acto, ¿no? Claro. Yo me quedé realmente sorprendido, Irene, con esta cuestión que traías de la manera en que los varones pueden presentarse tragando un objeto o cosiéndose la boca, que son como muy límites, ¿no? Sí.
Sí, bueno, esto da cuenta de, digamos, este uso y esta cosa autopunitiva del cuerpo, de algo que Freud dijo, de cómo habita la pulsión de muerte en el ser humano, ya sea dirigida para uno o dirigida para el otro, digamos. Acá no hay un principio de que el ser humano, digamos, si hay algo que Freud ha cuestionado, es esta cuestión del amor al prójimo. Y creo que arrancar con el tema de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, los crímenes del Holocausto y los crímenes de lesa humanidad, digamos, como que bueno, si bien crímenes hubo siempre, el psicoanálisis de algún modo es heredero de la posguerra también. Y como de ese horror también. Sí, de ¿no? ese horror, obvio. ¿Sabés que Irene, voy a decirle a los oyentes, que voy a repetir el teléfono, 5285-5962, para que se puedan comunicar con Irene y con Lara. El teléfono es el 11 37 61 14 73, porque seguramente debe estar el oyente para repetir el teléfono, uno se olvida, se mete en la conversación. Me quedé muy impregnado de esta escena que vos traías cuando te preguntábamos qué es lo que te convoca para desarrollar, como también lo has hecho, y punta de lanza en algunas cuestiones, porque has creado este ámbito que es tan maravilloso. Esta historia del adolescente que termina matando a su padre sin querer hacerlo, y me puse a pensar en los arranques de violencia, que a veces no sé si son epocales, por la violencia de género, la violencia contra los niños que son tomados como objetos sexuales, y todo el tiempo estamos viendo las imágenes de pedófilos constantemente. ¿Qué va ocurriendo con la violencia, que es una de las formas de, no sé si es un crimen, ¿no? Pero digo, la violencia de género, cuando hay ley que la evita, pero ¿cómo lo piensan esto, no? Hay como un desarrollo enorme y profundo de la violencia hacia todos los ámbitos, ¿no? Bueno, sí, evidentemente hay toda una cuestión que tiene que ver con el declive de cierto, digamos, es como que se transitan distintas épocas. La época de Freud era lo que se da en llamar la época del patriarcado, digamos, donde había alguien que encarnaba una ley y tenía síntomas, no era que no tenían síntomas, pero, digamos, era como la hipocresía, digamos. Y la época de Lacan fue la época de una revuelta contra las tradiciones, y ahora asistimos a una época como de un relativismo, de un real sin ley, no hay quien acote. Y bueno, hay veces que hay que ver, digamos, no es que no estamos mejor, porque todo, digamos, toda la cuestión de los femicidios, esto que vos mencionabas, los abusos sexuales, ya no sé. Hasta diría que uno se ha familiarizado con esto, ¿no? Con el horror, ¿no? La cantidad de mujeres que mueren durante el día, durante el año. Yo estaba viendo, justamente hace un mes habíamos hecho un programa, las estadísticas son terribles. La violencia en los contextos escolares, en las escuelas, ¿no? Es como si fuese el síntoma de la época, ¿no? Sí, no solamente de nuestro país. Del mundo. Del mundo. Sí. Bien. Sí, algo como de la violencia por la violencia misma, ¿no? Yo como que lo que escucho también, sobre todo en este contexto un poco más marginal, por decirlo de alguna manera, es esto de la falta de significación, ¿no? Es como, bueno, matar por matar, robar por robar, como que hay algo también de la falta de construcción de un sentido, de una historia. Es el pasaje al acto sin agarrarse de ningún simbólico, ningún sostén, ¿no? Sí, la ferocidad, ¿no? La ferocidad. Y estamos hablando de psicoanálisis y de criminología. Y la pregunta que seguramente ya te han hecho Irene y a Lara también es los aportes del psicoanálisis a la criminología, ¿no? Que son varios, pero vamos a ir desgranando de a poco. Ya se nos fue media hora, ya se nos fue rápida, ¿viste cómo se nos va? Uno tira un poquito la carta del tema y comenzamos. Nos acompañan esta noche Irene Greiser, Lara Camaño, para invitarlos a ustedes a una actividad que comenzó el día de hoy
y que va a terminar el 3 de octubre. Ya mismo son 4 reuniones. Es un seminario de extensión, psicoanálisis y criminología, práctica en dispositivos de encierro, ¿sí? Los invitados especiales son Osvaldo Delgado y Valeria Maldonado, que es abogada, así que le mandamos un gran saludo a todo el equipo que hoy no ha podido estar, porque se nos van a poner celosos, pero hoy ha venido Lara e Irene. Bien, casi 21:30, nos faltan 3 minutos, vamos a compartir una canción. Yo les invito a que se vayan comunicando con nosotros, 52855962, y de regreso vamos a ir desgranando de a poquito. Ustedes ya tienen este seminario para asistir, ¿no? Porque esto es simplemente un programa que los invita a que puedan profundizar estas temáticas. Psicoanálisis, la criminología, los fundamentos de la práctica, las categorías jurídicas de las analíticas, distinguir estas categorías, establecer el lugar de la incidencia del discurso religioso como modo de anudamiento en contexto de encierro y tanto más. Hay un montón de contenidos que obviamente ya está organizado este seminario que ha comenzado el día de hoy, pero ustedes tienen la posibilidad de los otros encuentros. Termina el 3 de octubre. Esto es en la sede Hipólito Yrigoyen, primer piso, aula 16, ¿sí? Así que bueno, vayan agendándose. Ahora hacemos una pequeña pausa de música, la pausa de la radio, y de regreso seguimos profundizando con Irene y con Lara estas actividades. No se vayan. Nunca en la radio se dijo tanto. Nunca en la radio se dijo tanto. Radio UBA, donde la universidad se hace sonido. Inicio del espacio publicitario. El Centro Cultural Rojas presenta Confesionario Radio, todo personal. La versión radial desde 2011 del exitoso ciclo Confesionario, realizado en el escenario de la Sala Batato Barea del Centro Cultural Rojas. Historia de mi vida privada, pensado y realizado por su creadora, Cecilia Sperling. La vida en el arte aquí y ahora. Todos los jueves de 22 a 24 por Radio UBA 87.9.
Comunicate con nosotros a través de WhatsApp. Déjanos un mensaje de voz al 15 37 61 14 73 y sé parte de Radio UBA 87.9. Cursos, exposiciones y espectáculos en el Rojas, tu link con la UBA. Anotate y compra tus entradas en www.rojas.uba.ar. Los lunes, miércoles y viernes de 13 a 15 tenés una cita obligada. La tarde de Radio UBA. Te acompañamos con muy buena música, noticias y especiales musicales. Con la conducción de Emilce Bongiovanni. Conectate al 87.9, donde la universidad se hace sonido. Fin del espacio publicitario. Seguinos a través de Twitter. @Radio UBA 87.9. Sintonía al libre albedrío. Sintonía Psi. Bueno, muy bien, 21:34 minutos, nos acompaña esta noche Irene Greiser, Lara Camaño, para presentarles a ustedes el seminario de extensión, psicoanálisis y criminología. En un tema ya armamos la agenda de todo el año. Armamos la difusión de todo, yo decía, si ponemos 2 temas más, Irene y Lara arman 2 años de programa. Así, no, hay que tener cuidado porque son hiperactivas, así me encanta. Me gusta porque la gente de la academia nunca es el rasgo de personas son hiperactivas, siempre pensando, siempre creando. Pasan 2 minutos de canción y se arman toda la agenda. Pero bueno, bien, gente, los invitamos a que se vayan comunicando al 5285-5962, sintoniapsi@hotmail.com, que Dolores está recibiendo los correos electrónicos, y los invitamos a este seminario de extensión, psicoanálisis y criminología. Y la pregunta que había quedado dando vueltas antes de la música era: ¿cuáles son los aportes del psicoanálisis a la criminología que luego van a ser vertidos y desarrollados en profundidad en este seminario que hoy comenzó? Pero ¿qué le podremos contar al oyente como adelanto sobre los aportes desde el marco psicoanalítico a la criminología? Bueno, a ver, están los aportes del psicoanálisis a la criminología. Uh-huh. Y ahora estoy pensando también que no se trata solamente de lo que el psicoanálisis puede aportar, sino que también ver qué desde otras disciplinas nos pueden aportar a nosotros, o sea, cuáles son las contribuciones que también podemos tomar del ámbito jurídico, del derecho, más que nada, ¿no? A ver, el texto de Lacan, de las introducción de las funciones teóricas del psicoanálisis en criminología, es del 50. Uh-huh. Y él ahí hace mucho hincapié a la cuestión de la responsabilidad y de los castigos. Ajá. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir esto? Digamos, toda ley se asienta en un castigo. El castigo no quiere decir la cámara de torturas ni nada por el estilo, pero digamos, el castigo quiere decir de que, bueno, que hay algo que tiene consecuencias. Digamos que la ley, digamos, en ese punto para el psicoanálisis no es que están separados la ley y el deseo, digamos, en ese punto. Entonces Lacan en ese texto hace hincapié en el concepto de responsabilidad. Uh-huh. Y la responsabilidad es crucial. Uh-huh. Y yo creo que es crucial también la posición ética del psicoanálisis al respecto en este momento también. A ver, porque desde la criminología siempre se trató de buscar el perfil genético, por ejemplo, del criminal. ¿Y qué es lo que pasa con el perfil genético o biológico?
que el sujeto no se hace responsable, porque si uno piensa que es biológico y que es por una falla o por que tengo tal sustancia, es decir, ahí no hay una asunción de la responsabilidad subjetiva. Entonces creo que, bueno, que es importante remarcar esta cuestión de cómo los psicoanalistas hacemos hincapié en la cuestión de la asunción de la responsabilidad subjetiva. Y por otro lado también, creo que es importante también decirlo, lo que son las categorías jurídicas y las analíticas y cómo muchas veces que son diferentes, son utilizadas, por ejemplo, la cuestión víctima-victimario. Cuando dicen la culpa es de la sociedad, la culpa es de la falta de los gobiernos o la falta como del otro, digamos. Son anónimos, pero cuando uno tiene ahí un sujeto que cometió un delito, por más que haya sido abusado o abandonado por la madre o lo que fuera, se trata de introducir en ese sujeto alguna responsabilidad frente a su acto. Eso es pongo una pausa para preguntarle a Lara si en tu encuentro, obviamente respetando lo que es la confidencialidad de esos espacios, ¿se llega a esos lugares de responsabilidad, de asunción de responsabilidad, o alguna pregunta que pueda bordear algo de esto en los pacientes que vos atendés dentro del sistema carcelario, de Devoto? Sí, a ver, hay algo que igualmente es el caso por caso, ¿no? Pero es interesante justamente cuando se empieza a formar alguna pregunta en relación a, bueno, empieza a surgir esto de cómo llegué a esto, cómo me arruiné la vida, ¿no? Cuándo pasó que de repente me encontré pasado de consumo, con un arma, robando, o cómo de repente me encontré vendiendo drogas. Hay algo de que empieza a surgir esto de la pregunta de cómo se llegó a eso, ¿no? Que me parece que eso es un poco la apuesta de estos espacios, de por qué estás acá, de esa causa, de esa etiqueta con la que viene. Estoy acá por robo con arma, estoy acá por homicidio, a que se empiecen a preguntar, bueno, ¿cómo llegó él como sujeto a esa instancia en la que se encuentra a partir de que, bueno, pueda surgir una pregunta? Bueno, es un trabajo... Pero es una apuesta del psicólogo en el ámbito carcelario, ¿no? Sí. Bueno, es una apuesta del psicólogo desde el psicoanálisis, ¿no? Sí. Que algo de orden de la palabra pueda surgir. Sí. Y es interesante estas categorías, ¿no? La responsabilidad para la justicia, la responsabilidad para el otro, ¿no? Para el gran otro. La cuestión de la culpa también, ¿cómo se puede pensar la culpa? ¿No? Desde el psicoanálisis y la culpa para la ley. Eso como otra categoría también, ¿no? Sí, tal cual. Sí, es las categorías víctima-victimario. O sea, por ejemplo, víctima-victimario es una categoría jurídica. Hoy, por ejemplo, Valeria Maldonado, que es una abogada que trabaja en el equipo con nosotros, ella decía inclusive las defensorías de asistencia a la víctima, como que ya está caratulado el sujeto como víctima. El psicoanálisis nunca toma al sujeto como víctima, lo cual no quiere decir que en el ámbito jurídico es importante separar las disciplinas. Para el ámbito jurídico puede haber una víctima y un victimario, pero para el psicoanálisis, el sujeto, digamos, siempre es una respuesta, de ahí viene responsable, porque el sujeto responde a lo que viene del otro. Entonces, por más que para el discurso jurídico un sujeto pueda llegar a ser una víctima, por ejemplo, una víctima de abuso, uno como psicoanalista puede interrogar, nunca lo va a tomar como una víctima, uno puede interrogar al sujeto, interrogarlo en el sentido no de culpabilizarlo, pero sí en el sentido por ahí de preguntarle, bueno,
¿y por qué no dijiste? ¿Por qué? Mostrarle que puede responder de otra manera y que puede poner un no al otro. Y sabes que me quedé pensando en la metáfora de que esta apuesta de correr al sujeto de este lugar gozoso de ser víctima, aunque lo pueda llegar a ser, ¿no? Desde el discurso judicial, el psicoanálisis lo que intenta es rescatar cierta dignidad de que cada uno es responsable y va también a la línea de la libertad también, ¿no? Despojarse de ese de esa pisoteada, ¿no? De ser nominado como víctima para ocupar otro lugar de mayor responsabilidad, ¿no? Me parece que eso va en la línea del sujeto responsable, que aparece como contenido en el seminario, ¿no? Claro. Sí, y que está la otra cara también, el ser nominado delincuente, ¿no? El ser un narcotraficante, ser un chorro y no poder salir de ese lugar del cual son nombrados. ¿No? Y a veces estimo, no sé Lara cómo es tu experiencia, pero a veces los sujetos, a veces uno, no solamente en una cárcel, sino por afuera, o en la cárcel que cada uno porta, ¿no? Sí. Cuando está, cuando toma el significante del otro y no lo puede, digamos, poner en cuestión. Cuando ellos se nominan a sí mismos y no tienen ni idea de por qué se llaman así. Es como un trabajo de separar esa maleza para ver qué es lo que va quedando. Es un trabajo arduo y más que interesante. Yo me quedé pensando acá, otra preguntita, no me va a cansar el programa para hoy, las estoy a las chicas, las estoy, pero deprimiendo. No, impresionante. Les pido disculpas al oyente porque que hayan venido, yo estaba esperando el programa con ansia. La cuestión de la vergüenza como límite del goce, esta cuestión del sujeto responsable, que haya una pregunta ahí. ¿La vergüenza va en la línea de un cambio de posición subjetiva? ¿La vergüenza va en la línea de la castración? ¿Cómo se piensa esto, no? Sí, es una linda pregunta. Sí. La cuestión de la vergüenza es algo que Lacan toma en el seminario 17. Y entonces él es interesante, no es solamente en el ámbito de carcelario, sino es un instrumento clínico de la práctica del consultorio también, cuando un sujeto realmente llega al límite de avergonzarse. La verdad que me da vergüenza. Es un indicador de su división subjetiva, es un indicador clínico. Y Lacan dice en el seminario 17, digamos, cuando uno, lo que uno escucha también, dice, no les da vergüenza, se tendrían que morir de vergüenza. Y que, digamos, esta cuestión que es imposible morir de vergüenza, pero llegar a un límite que el castigo realmente sea que mueran de vergüenza, ¿no? Que, digamos, que después de ese acto ya no puedan seguir viviendo, digamos, esa expresión morir de vergüenza es una expresión que Lacan toma en el seminario 17. No es fácil a veces, ¿no? producir vergüenza en los delincuentes tampoco. Sí, yo me quedé pensando en la estructura y en la posición subjetiva, pero sabes que lo dijiste tan bien, Irene, hay que ir a escucharla a Irene porque realmente hay que ir, porque me parece que es un indicador de una yancia que aparece en el sujeto. Rabinovich trabaja en la tema de la vergonzontología o algo así, puede ser que es interesante esa cuestión, pero es difícil, hay que ver también lo singular, si aquel que nos consulta, específicamente vos, Lara, que trabajás en un penal, pueda ocurrir algo del orden de la vergüenza. A veces el dicho de la vergüenza, me da vergüenza ajena, nunca es verdad, nunca es ajena la vergüenza, ¿no? Digamos, ojalá fuese ajena, ¿no? Pero tiene que ver con la división. Cuando aparece la vergüenza, ¿no es un antes y un después? O es algo que digamos, el stop de press, se detienen las rotativas, aparece en el sujeto, hay la falta, ¿no? Hay algo por la falta, por la alianza. Hay casos... La verdad que hay muy poco. Claro. Creo que no se los puedo contar con la mano con suerte. El tema de la vergüenza no es algo que aparezca mucho ahí, ¿no? Porque bueno, no se trata de, o sea, la vergüenza también es un indicador también de lo que llamamos la estructura neurótica, y son pocos los casos de neurosis, ¿no? Qué interesante. Más que la vergüenza, lo que aparece en algunos casos es esto de
le fallé al otro, ¿no? Le fallé a mi mamá. Y sobre todo si durante su detención fallece algún familiar, que es un momento también de gran ruptura y gran quiebre en ellos, desborde, lo que aparece ahí es, por culpa de haber salido a robar, no estoy hoy en este momento que me necesita mi familia, y ahí aparece algo, pero del orden de él no estar presente ahí, no del orden de una división como en la línea de la vergüenza, ¿no? Sino más en esto de la imagen, ¿no? Como fallé como hijo, que no estuve ahí con mi madre. Este seminario lo pensaron, Irene, porque los contenidos son maravillosos. El objetivo general es brindar un acercamiento a la práctica clínica en dispositivos de encierro desde una lectura psicoanalítica. ¿Es netamente teórico o hay prácticas en este seminario? Digo, una pregunta del oyente, digo, no se pueden ir a los penales, digamos, es simplemente ustedes con su experiencia brindan, llevan la experiencia de la práctica al encuentro con los alumnos, ¿no es cierto? Sí, no hay práctica, es un seminario de extensión, que son 4 encuentros, pero digamos la tónica en general, hoy fue la primer clase, tuvo una asistencia una gran convocatoria, y realmente fue muy coloquial, tanto digamos, hoy dimos la clase Claudio Micheli, yo que te manda saludos, hoy me lo conocí en la facultad, claro, que te manda muchos saludos, divino. Fue muy coloquial, y Valeria Maldonado, que es la abogada invitada, también va a venir como invitado Luis Seguí, que justo casualmente es un psicoanalista y abogado argentino que escribió un libro que se llama La responsabilidad criminal, y yo junto con Valeria Maldonado se lo presentamos en la EOL. Y bueno, y tiene un sesgo, o sea, la clínica no tiene un sesgo práctico, pero sí tiene un sesgo coloquial y clínico. Todos comentamos casos. ¿No? Y es un ámbito de inserción del psicólogo, porque generalmente hay como la representación social del psicólogo en el consultorio, en el hospital, pero acá hay psicólogos trabajando en las penitenciarías, en los penales. ¿Los alumnos saben de esto? Por lo que se escucha, hay un interés por profundizar la formación en estos ámbitos hiperespecíficos. Sí. Bueno, le comentaba hace un rato, Irene, de que yo soy docente también en el CBC y últimamente me encuentro con alumnos que en la primera clase, cuando explican por qué eligieron la carrera y demás, que cada vez se escucha esto de, bueno, me interesa la psicología jurídica, me encantaría trabajar en una cárcel, como que hay algo de que empieza a circular, de que, bueno, hay distintos espacios en los que uno puede ejercer, ¿no? Y hay algo del trabajo en lo social que convoca. ¿Está dirigido solamente a psicólogos? ¿Pueden acercarse diferentes profesionales a la inscripción? Ahora que ya comenzó, si los oyentes, por ejemplo, quieren ir el próximo encuentro, ¿pueden hacerlo? Sí, está dirigido a abogados también. O sea, porque lo que me interesa es que haya, inclusive hubo inscriptos abogados, muchos más psicólogos que abogados, pero me interesa realmente, por eso yo digo, también los aportes que desde la criminología nos pueden hacer al psicoanálisis. Por ejemplo, yo he escuchado de una abogada penalista, digamos, cómo de pronto por ahí, digamos, uno que hablaba de la cuestión de el derecho como universal, cómo también, digamos, los que están tomando todas las cuestiones de vulnerabilidad, los conceptos de vulnerabilidad, toda la cuestión de cómo es pensado la cuestión de la doble vulnerabilidad, por ejemplo, que puede haber en los casos de abuso por ser menor, por ser niña, por ser mujer y por ser menor. Digamos, son todas cosas que nos aportan desde desde el derecho, que también nos aportan al psicoanálisis. Inclusive hay veces de cómo uno se puede hacer valer por la ley
desde en la intervención que un analista puede tener ahí para tomar a la ley como sostén y poder decir, porque la ley lo dice así. Y por ahí es importante que también los analistas sepamos lo que dice la ley. Y vos habías dicho en un reportaje... Por ejemplo, el tema de la interdicción del incesto es interesante, porque tiene una jurisprudencia distinta, y ese es un tema que, bueno, que a mí me interesa, me encantaría que leerlo o que los juristas me lo enseñen. Entonces, es importante, digamos, que el psicoanálisis también esté abierto a que también otros discursos nos pueden enseñar. Y habías escrito, o te habías dicho en un reportaje que los jueces debieran analizarse, ¿no? Eso me parece que es algo muy interesante. Que en realidad ese título debieran lo pusieron el del diario porque quedó muy... pero no, lo que yo sí dije es que cuando los jueces se analizan, porque yo tengo jueces en análisis, yo sé, les resulta más fácil el acto jurídico, porque hay que ponerse también en la vara de ellos, y realmente muchos de ellos saben que hay otros que se creen dioses, pero los que no se creen dioses saben que de pronto por ahí hacen un fallo que va a determinar la vida de un sujeto, y ese juez puede estar terriblemente angustiado. Y bueno, entonces el análisis, la escucha, los ayuda a fallar. A la apertura de otra perspectiva también, ¿no es cierto? Sí, a ver las cuestiones personales que también influyen cada vez que fallan, porque no es una ciencia exacta. Sí, como alumbrar los puntos oscuros, ¿no? Sí. Si uno tiene la vida propia, esos lugares ciegos, imagínense un juez que debe determinar el futuro de una persona. Estamos ya a 5 minutos de las 10 de la noche. Rápidamente, ¿no? Carolina de Saavedra, ¿el criminal nace criminal? ¿Es la criminalidad innata? Felicitaciones por el programa. Algo de esto dijiste recién, ¿no? Sí, no hay. La criminalidad no es innata. No. Juan de Almagro, muy interesante el programa, me gustaría asistir al seminario. ¿Puedo inscribirme? Soy estudiante de psicología. Bueno, lo dijiste recién. Sí, podés inscribirte. Yo siempre los dirijo a la página de la Facultad de Psicología, Facultad de Psicología, y allí está toda la actividad del seminario, por si no nos llaman a nosotros al 11 37 61 14 73 o sintoniapsi@hotmail.com. Ana Laura de Villa del Parque, ¿qué ocurre con las perversiones sexuales que la ley castiga pero también son objeto de tratamientos analíticos? Pregunta compleja, ¿no? Sería interesante como para desgranar en vivo, ¿no? Santiago de Boedo, no soy psicólogo, pero me gustaría concurrir al seminario. ¿Se puede? No es psicólogo, no sé si es abogado, pero está interesado. ¿Podría? Eso lo tiene que determinar las autoridades de la facultad. Porque hay que ser respetuosos de las leyes. De las leyes. Así que Santiago, bueno, comunicate con nosotros al correo electrónico y lo derivamos a la facultad. Nos quedó cortísimo. Nos quedó. Esto, ¿sabes lo interesante de esto? Le digo a los oyentes, que es la posible promesa de volver a encontrarnos. Claro. Igual hicieron, te digo, Dolores, que las chicas hicieron la agenda para el resto del año. Poníamos 3 canciones, teníamos para el 2021, 2022. Bueno, Irene, Greiser, gracias por acompañarnos justamente esta noche, gracias por haber venido. Fue un placer, ¿eh? Bueno, bárbaro, gracias por la invitación, sí. Y se va a repetir. Bueno. Mirá que nos ponemos celosos, porque ahora las vamos a contactar con el programa de Derecho de Radio UBA, pero acá tienen que volver. Lara Camaño, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bueno el espacio. Un honor, y siempre es muy interesante escuchar la práctica de los psicólogos en otros ámbitos, que no son muy conocidos, pero se van empoderando muchísimo realmente, y conocer a una colega que trabaja de manera cotidiana en un penal y nos puede traer algo de esa experiencia es muy valioso. Y para mí también, para los que trabajamos ahí, poder compartir nuestra experiencia para no quedar cooptados en el encierro es mucho más valioso, ¿no? No quedar encerrados ahí.
muchísimas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. La próxima semana estará con nosotros Norma Fantini, que es coordinadora general de la Mesa Redonda Abordaje sobre el Autismo, una temática muy interesante. También los futuros colegas de la facultad están también intentando adentrarse en los pormenores y detalles de la práctica clínica de lo que son los trastornos graves de la subjetividad, desde el marco psicoanalítico. Hay que ver si lo abordan desde el marco psicoanalítico, de las neurociencias, porque ahí es compleja la vida humana. Así que vamos a ver, ¿no es cierto que sí? Es muy compleja. Así que vamos a ver Norma Fantini desde qué lugar lo puede abordar. Así que nos despedimos. Nos encontramos la próxima semana. Jorge, gracias por estar. Dolores Prosen, me llamo Lisandro Cejas. Un gran saludo a toda la gente que nos ha escuchado, a la gente que nos mandan correos electrónicos, a los que nos han mandado ahora, se los remitimos a Irene y a Lara en su momento, porque obviamente en simultáneo no podemos hacer varias cosas, y más a esta hora que el estómago pide otra cena en lugar de otra escena. No, que quedó, nos vamos a acordar con eso. Gente muy amable, gracias por todo, nos vemos. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.